Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto que estés por acá. Yo soy Katia y el día de hoy vamos a tener el video que le titulamos El día 7 de la creación y su profundo significado. Espero que nos hayas podido acompañar viendo los videos de la creación de los días anteriores. Bueno, pues vamos a hacer una breve revisión de este día 7. Hasta ahorita lo que hemos visto es que el libro del Génesis es de vital importancia para nosotros porque ahí podemos comprender cuáles los orígenes de nosotros y cada una de las cosas que han sido creadas, la razón por la cual Jesús tuvo que morir por nosotros. También en él descubrimos el gran poder de Dios. Eh, Podemos ver el Evangelio desde los primeros días de la creación. También podemos ver la existencia eterna de Jesús desde el principio y la importancia que tiene para nosotros, el amor que Dios nos tiene y lo importante que somos para Él. También podemos ver desde aquí que existe una guerra espiritual en donde nosotros, queramos o no, somos partícipes y ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora vamos a revisar el verdadero significado y la importancia del séptimo día. Después de que Dios terminó toda su creación, en el séptimo día dice que reposó de su obra y vamos a ver todo lo que significa para nosotros. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Bueno, ya vimos en los videos anteriores, fuimos repasando lo que se iba haciendo por parte de Dios en cada uno de los días de la creación. Vimos que Dios primero vivía en una eternidad con Cristo y con el Espíritu Santo. Ahí no había tiempo, en la eternidad no hay tiempo. Entonces Dios decidió crear el mundo y todo lo que existe en el universo y empezó creando el tiempo. Y todas las cosas que fueron sucediendo en su creación ya estaban sujetas al tiempo. Podemos ver, por ejemplo, que crea los cielos y la tierra, crea el agua y después en el cuarto día crea a todas las luminarias del cielo, crea el sol, la luna y las estrellas. En este día también crea a los ángeles, porque va creando cosas físicas en el mundo terrenal, pero va creando también cosas invisibles en el mundo espiritual. Y también podemos ver el paralelo que tiene en el día 4, el cuarto milenio, que es donde viene Jesús, nace y es crucificado derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. También vemos en el día sexto que Dios creó a los animales terrestres y creó al ser humano del polvo de la tierra y le llamó Adán. Y también vemos cómo de él saca una costilla y a través de la costilla que estaba dentro de él, crea a Eva, a su mujer, a su esposa. Y esto es un símbolo que nos da a entender cómo Adán y Eva estaban hechos uno, ella estaba dentro de él. Y después cuando salen se tienen que volver a ser uno, y este es el matrimonio. Y también es un símbolo de cómo Dios y nosotros vamos a volver a ser uno cuando nosotros estemos en el reino con Dios. También es un símbolo de cómo nosotros estábamos en Cristo cuando Él fue crucificado. Ahora vamos a revisar el día séptimo y dice Génesis 2 del 1 al 3. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces ahora vamos a revisar paso por paso lo que esto significa. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces la palabra acabados es la palabra hebrea kalá, que significa acabar, terminar, completar, concluir y consumar. Esto es lo mismo que dice Jesucristo cuando es crucificado en la cruz. Consumado es. ¿Te acuerdas? Entonces fíjate, aquí en Génesis, en este momento, Dios completa su obra creativa y descansa en el séptimo día. Entonces, con este acto de consumado es, Dios está diciendo que está finalizando su obra divina creativa, que es buena, completa y perfecta, es plena. Ya no necesita crear absolutamente nada más. Ahora, recordemos que Dios es eterno. A pesar de que Él creó el tiempo, Él no está sujeto a su creación, ni está sujeto al tiempo. Dios sigue siendo eterno, vive por arriba del tiempo.
Entonces Él se puede mover, en el mismo momento puede estar en el presente, pasado y futuro. Entonces, en este momento que Él está diciendo consumado es, en el mismo momento está diciendo Jesucristo, consumado es cuando está siendo crucificado. Lo dice en Juan 19:30 y vamos a leer. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces aquí, consumado es, la palabra griega es teleo. Teleo significa terminar, completar, concluir, pagar una deuda, satisfacer, terminar y consumar. Es el equivalente a lo que dijo Dios en el Génesis, consumado es. Entonces aquí podemos hacer la conexión con la frase consumado es entre el Génesis y la crucifixión de Jesucristo, creando un paralelo simbólico. Aquí, por una parte, nos está diciendo Dios que está finalizando su obra divina en la creación y da origen a la vida. Y en la cruz, al mismo momento, Jesús está terminando su obra de redención espiritual, trayendo la vida espiritual y la salvación a la humanidad. En Génesis hay un descanso de Dios después del cumplimiento de su obra, y en Juan, Jesús es nuestro descanso al liberarnos de las consecuencias del pecado original. En el Génesis implica el comienzo de la vida, de la creación, de la humanidad en el mundo físico, y en la crucifixión de Jesús implica el comienzo de una nueva vida espiritual. Ambas expresiones de consumado o ha sido consumado es, podemos ver que la obra de Dios y la de Jesús han sido perfectas y suficientes. Entonces, tanto la creación como la redención nos están mostrando que Dios ha realizado su plan al 100%. Entonces esto es una maravilla. Como vamos encontrando desde el Génesis, paralelos con Jesucristo, en donde nos está presentando el Génesis a Jesucristo desde el principio. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice entonces, fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. ¿Pero cómo que todo el ejército? Bueno, pues donde dice ejércitos, utiliza la palabra hebrea tzabá, que significa una masa de personas organizadas para la guerra, un ejército, una hueste, una milicia, y también significa ministrar o tropa. Entonces aquí vemos que durante los 6 días de la creación, Dios creó todo lo que existe y todo lo que existirá en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y todo es para Él y todo es parte de su ejército. Todas las cosas que creó Dios son para Él y son parte de su ejército. En Éxodo 12:17 vemos la misma palabra tzabá, que es ejército, hueste, y es usada para nombrar al ejército de Dios, que es todo el pueblo de Dios que ha sido rescatado de Egipto y llevado al desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces dice Éxodo 12:17, y guardaréis la fiesta de panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre eterna. ¿Quién sacó de Egipto Dios? Bueno, pues sacó al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo elegido de Dios. Lo llevó hacia la libertad de la esclavitud, sacándolo de Egipto. Entonces aquí empezamos a entender quiénes son el ejército de Dios al que se refiere Génesis cuando dice que fueron acabados los cielos, la tierra y todos sus ejércitos. Los ejércitos de Dios están formados por seres espirituales, tanto visibles como invisibles. Los invisibles son los ángeles y todo su mundo espiritual de arcángeles, querubines, serafines y ángeles, que están organizados por jerarquías, ¿no? Como un ejército. Pero también pues el ejército está formado por seres espirituales visibles, que somos nosotros, los seres que hemos creído en Jesús, en donde mora el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, entonces también somos seres espirituales. Entonces en la parte de los ángeles podemos encontrar en Lucas 2:13, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios. Con este versículo comprobamos que dentro del ejército de Dios están las huestes celestiales.
En la parte terrenal también vemos cómo nosotros formamos parte de este ejército de Dios en Efesios 6:11, en donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros podemos utilizar esta armadura, que es espiritual, es invisible y es por fe, con la que Dios nos viste para poder enfrentar la guerra espiritual junto con los ángeles invisibles. Y esta guerra espiritual se lleva a cabo en nuestra mente, que es el campo de batalla de la guerra espiritual. Entonces todos nosotros somos el ejército de Dios que fue terminado en la creación. Y bueno, continuamos leyendo y dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El día séptimo. La palabra séptima en hebreo es shevihi, que viene de la palabra hebrea shabbat, que significa juramento, jurar solemnemente, hacerse uno mismo, en este caso con Dios, como en el matrimonio, ¿no? Eso significa séptimo, shevihi. Y dice que descansó en el día séptimo de la obra que hizo. Su obra en hebreo se llama melaka, que significa ministerio, trabajo o servicio. Este ministerio, trabajo o servicio viene de la palabra hebrea malak, que seguramente estás familiarizado con ella porque significa mensaje o mensajero. En griego se le llama ángelos. Ángelos es ángel o mensajero, eso significa ángel. Entonces aquí nos está enseñando la palabra de Dios que Dios terminó su obra y entonces comienza nuestra obra. Él dejó de crear, terminó de crear, ya toda su obra está perfecta. Ahora nosotros, como seres creados a su imagen y semejanza, tenemos que empezar con nuestra creación también. ¿Cuál es la creación? Pues nos envía, entre otras cosas, a cumplir, a hacer en nuestro trabajo diario todas las cosas como si las estuviéramos haciendo para Cristo Jesús. Pero también nos enseña que tenemos un trabajo que es llevar este mensaje. Esta es nuestra obra, llevar el malak. Es nuestra melaka, llevar el malak. Nuestro trabajo, llevar el mensaje de las buenas nuevas de Dios a todas las personas. Esto lo podemos comprobar como testigo en Colosenses 3, del 23 al 24, que dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Entonces todo lo que hagas, hazlo para Dios. Es lo que nos enseña Dios con los 6 días donde hizo su obra. En Mateo 28, del 19 al 20, leemos: por tanto, id y haced discípulas a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que he enseñado, que las guarden, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es también para lo que hemos sido creados, para trabajar llevando el mensaje de las buenas nuevas de Dios a toda criatura. En Marcos 16:15 leemos: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces ahora vamos a analizar la palabra reposo. La palabra reposo en hebreo es la palabra Shabbat. Shabbat significa acabar, callar, descansar, parar, quedarse quieto y reposar. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que Dios Todopoderoso y Eterno no habría podido terminar su creación todo haciéndolo en un solo momento, en un solo día? ¿Crees tú que realmente estaba tan cansado que necesitaba un día especial para él descansar? Yo no lo creo. Yo creo que él hubiera podido hacerlo todo así, con su palabra, y no hubiera necesitado descanso. Sin embargo, Dios nos muestra cómo con actos, con ejemplo y con palabra, nos va enseñando lo que Él espera de nosotros.
Dios creó este mundo con ciclos bien definidos. El ciclo de la luna, el ciclo del sol, que sirve para que nosotros miramos el tiempo. Y también nos creó a nosotros dentro de un ciclo humano, digamos, de salud y de descanso, que es el ciclo de los 7 días. El 7 es el número de la perfección, el número que implica completo para Dios en hebreo. Y entonces aquí nos está estableciendo que trabajemos 6 días haciendo una buena obra, todo para Él y llevando el mensaje de Dios a toda la criatura, a todas las criaturas. Pero también nos indica que tenemos que tener un tiempo donde debemos detenernos, debemos callarnos, debemos descansar, reposar, para varias cosas. En primer lugar, yo creo que está para tener un descanso tanto físico, mental y espiritual, que es bueno para nosotros, en donde dejamos de estar preocupados por todo el barullo de la vida y podemos dedicar ese tiempo a estar con nuestra familia, a hacer el bien y sobre todo a estar con Él, a reflexionar lo que ha pasado en la semana, lo que hemos hecho bien o mal, lo que nos ha molestado, lo que nos ha bendecido, dar gracias y poder tener un momento más profundo e íntimo de comunicación con Dios a través de la oración, de la alabanza, de la lectura y del estudio de la palabra, a solas y con la familia. ¿Y para qué hace Dios estas cosas? Si has tenido oportunidad de leer el Antiguo Testamento, te podrás dar cuenta que Dios ha hecho muchos milagros y liberó y salvó y rescató al pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, de muchos peligros y problemas, de la esclavitud. Les proveyó alimento en el desierto durante sus 40 años que estuvieron caminando para llegar a la tierra prometida. Y a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, con el paso del tiempo al pueblo de Israel se le olvidaba lo que Dios había hecho por él. Y empezaban a tener la tendencia de querer adorar a otros dioses. La idolatría está muy tejida con la forma de ser del ser humano y es por la profunda necesidad que tenemos de tener una comunicación con Dios. Cuando tú no tienes una comunicación con Dios, enseguida empiezas a necesitar esa comunión y la empezamos a suplir a través de la idolatría. Y la idolatría no nada más es con ídolos de barro, de piedra, de oro. Puedes adorar hasta a tus hijos. Puedes tener idolatría a tu trabajo, al dinero, al prestigio, a la fama, al trabajo, a mil cosas. Entonces Dios lo que está estableciendo son ciclos en donde nos obliga a parar para llevarnos de regreso a tener una comunión con Él y que no se nos olvide con el paso del tiempo quién es Él, quiénes somos para Él y todo lo que ha hecho por nosotros. Porque de esta manera, al estar cerca de Dios, estamos protegidos y todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y precisamente por esto más adelante dice, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces revisemos estas palabras. Bendijo viene de la palabra hebrea barak, que significa dar una buena palabra de regalo para que te vaya bien. Entonces el Shabbat o el día de reposo es nuestra bendición semanal que Dios nos regala, es gracia. ¿Cómo no querer recibir este Shabbat o día de reposo de las manos de Dios como una bendición? ¿Y qué tanto esfuerzo puede conllevarnos el aceptar descansar en el Shabbat, en el día 7º? Es solo descansar, es buscarlo a Él en oración, es hacer lo mejor que podamos, es hacer obras buenas, ¿no? Realmente yo creo que este es el mandamiento más sencillo que nos da Dios, el descansar. Entonces dice que Dios bendijo al día 7º y lo santificó. Santificar viene de la palabra hebrea kadash, que significa limpio, purificado y apartado. Entonces quiere decir que Dios tomó este 7º día y lo apartó del resto de los días de la semana, para que fuera único, especial y diferente. Porque si no lo hubiera apartado, hubiera sido un día común y corriente como cualquier otro, pero este día no es un día común y corriente. Es un día bendito que Dios apartó para un propósito distinto y especial, que es el estar con Él
el descansar y el hacer el bien. En este día tenemos la oportunidad de tener esta reconexión y cercanía con Dios. Y eso es importante para Dios. Y debería ser importante para nosotros también. Entonces, en resumen de esta parte podemos entender que el Shabbat es un pacto de unidad y conexión de Dios con todos sus hijos, con todos los creyentes. Por ello Dios lo estableció como una cita o fiesta divina, como lo podemos ver en Levítico 23 del 1 al 3, que dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarán como santas convocaciones o santas citas, serán estas. Y la primera que menciona es: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación o santa cita, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Entonces aquí está la importancia, fíjate. Primero lo bendice y lo santifica en Génesis 2. Después se lo recuerda en Levítico 23 del 1 al 3 al pueblo judío como una cita divina con Dios. Una fiesta solemne que quiere que se cumpla cada semana. Pero también el Shabbat es un pacto y es un mandamiento divino. Y no solo es para los judíos, sino es para todo el pueblo creyente de Dios. Esto es para que nos mantengamos cerca de Él, pues separados de mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Para eso quiere que estemos con Él, para que podamos hacer todo, que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Esta es una forma de evitar que los afanes del mundo nos alejen de Dios. Vamos a ver entonces cómo dice este mandamiento que Dios le da a su pueblo en Éxodo 20 del 8 al 11. Dice: acuérdate, que es la palabra hebrea sacar, que significa conmemorar. Acuérdate es conmemora o conserva. Entonces acuérdate, conmemora el día de reposo, el Shabbat, para santificarlo, para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. ¿Quién es este extranjero? ¿A quién le está diciendo esto Dios? Estamos en Éxodo 20, le está hablando al pueblo de Israel. Y dice que no haga ningún trabajo su extranjero en el Shabbat, en el séptimo día. El extranjero somos nosotros. Y ahorita vas a ver por qué. Dice: ni tú, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, somos nosotros. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20 del 8 al 11. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros somos los extranjeros a los que se refiere Éxodo 20. Fíjate, en el Antiguo Testamento hay una palabra que se utiliza para referirse a las naciones extranjeras que no son el pueblo de Dios, que no son israelitas, no son el pueblo de Israel más bien. Esta palabra es goy o goyim cuando es en plural. Esta la puedes encontrar en Génesis 10:5. Pero la palabra que está usando en el versículo que acabo de leer en Éxodo 20 no es goy, no se refiere a los extranjeros que no tienen relación con Dios. La palabra que se utiliza en Éxodo 20 que acabamos de leer es la palabra que denota a los extranjeros o gentiles convertidos en parte del pueblo de Dios. Es decir, son personas que eran de otras naciones y que por alguna razón ahora viven adentro del pueblo de Israel y se han convertido a Dios y siguen sus costumbres y tienen sus mismos derechos y obligaciones. La palabra que se utiliza para designar en el Antiguo Testamento a estas personas es ger, o plural gerim, que significa forastero, extranjero o residente. Y se integran al pacto de Dios a través de una asociación con Israel. Como te digo, tenemos o tienen ellos derechos y responsabilidades, tenemos todos los creyentes. Entonces, en Levítico 19, del 33 al 34 dice: cuando un extranjero, un ger,
habite con ustedes en su tierra, se refiere, él está hablando a Israel, no lo opriman. Como a un natural de ustedes, lo tendrán para que habite con ustedes y lo amarán como a ustedes mismos. Dios aquí les está mandando al pueblo de Israel que acepte a estos ger o gerim como parte de su pueblo. El concepto ger en el Antiguo Testamento también lo vemos ahora en griego en el Nuevo Testamento. Entonces fíjate, en el Nuevo Testamento esta palabra de extranjeros convertidos a Dios se dice simpolites. Esto significa conciudadanos en Cristo. Ambos términos reflejan a este grupo de extranjeros que somos nosotros, que ahora ya estamos siguiendo todas las creencias que sigue el pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que en ambos casos ya estamos unidos en igualdad de condiciones con los primeros hijos elegidos de Dios, que eran los judíos, que son como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Nosotros somos como el hijo menor. Somos el hijo pródigo. Entonces en Efesios 2 del 19 al 20 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños, sino conciudadanos, simpolites, del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular de todos. Entonces aquí, fíjate, muchas personas dicen que todos estos mandamientos fueron dados solamente al pueblo de Israel. Aquí te acabo de demostrar con la revisión del hebreo que desde el principio Dios dice en Éxodo 20, y tú lo puedes ir a leer en tu Biblia, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni tu ger, ni tu simpolite, ni tu conciudadano en Cristo que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces también para nosotros es esta bendición del regalo que da Dios del día de descanso, el Shabbat. Ahora fíjate, en el idioma hebreo original, los días tenían un nombre en función del Shabbat. Su importancia del Shabbat era mayor que el de cualquier otro día de la semana. Entonces, originalmente, el primer día de la semana se llamaba así, primer día para Shabbat. El segundo día para Shabbat, tercer día para Shabbat, cuarto día, hasta el sexto día para Shabbat, y luego venía el Shabbat, que era el día de descanso. En hebreo se llama el primer día para Shabbat es Yom Rishon, que Yom es día. El sexto día, que es el viernes, es el Yom Shishi. Y el séptimo día es el Yom Shabbat, que es el sábado. Ahora, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, y como consecuencia de ser el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel fue perseguido y conquistado por muchos imperios. Por el imperio asirio, después el imperio babilónico, los griegos, Roma. Y en el tiempo del imperio romano, que fue en el tiempo en el que nació Jesucristo, después de mucho tiempo, en el año 321 después de Cristo, estaba un emperador llamado Constantino. Este emperador era un emperador idólatra que adoraba a los dioses de la mitología romana, principalmente al dios Sol. Entonces, él se daba cuenta de la magnitud y la rapidez en la que estaba creciendo el número de seguidores de Cristo, los cristianos. Y ya eran muchísimos y tenían mucho poder, mucha influencia en todas las provincias romanas. Entonces él empezaba a ver su decadencia como imperio, el emperador Constantino. Y no fue tonto. Él se dio cuenta que si fingía que se convertía al cristianismo y empezaba a deformar muchas de los pilares de estas creencias de los cristianos, podía empezar a crear su propia religión, a través de la cual podría tener y conservar el poder mediante la manipulación de los creyentes. Entonces, Constantino hizo varios cambios.
Entre ellos cambió el nombre de los días de la semana. Y entonces, ¿qué hizo? Como él adoraba a los dioses, realmente de los dioses de la mitología romana, bueno, pues le puso al primer día de la semana, le puso domingo, porque su dios era el que tenía el dominio, era el dies Dominicus, que era el dios sol. Por Dominicus es que se le puso domingo. Luego al día lunes, se llama así, que es el segundo día, para Shabbat, le puso así por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, que era un dios, jueves por Júpiter, otro dios, viernes por Venus, otra diosa, y bueno, el sábado por Saturno. Ahora, si tú te fijas en el nombre de los días en inglés, ellos tienen el nombre de acuerdo a su dios de la mitología alemana, germánica. Entonces es por eso que nosotros ahora no los conocemos como el Shabbat, aunque en nuestro caso el sábado sí se quedó muy parecido a Shabbat. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta este punto? Bueno, primero, que el día sábado es el día séptimo de la semana. No es el domingo, es el sábado. Y este día fue apartado y bendito por Dios para todo su pueblo, no nada más para los judíos. 2. El guardar este sábado de descanso, este día de reposo, nos ayuda a cuidar de nuestro cuerpo, la salud de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, al permitirnos descansar y parar de todas nuestras actividades. 3. El guardar este día de descanso, el sábado, representa para nosotros el hacer un memorial y el obligarnos a recordar el pacto que Dios hizo con la humanidad para darnos de nuevo esa unidad con Él, esa conexión que teníamos en el principio, en el jardín del Edén, antes de que Adán y Eva pecaran, y que perdimos, y que en algún momento vamos a tener con Él, o estamos teniendo cuando ya somos creyentes en Cristo, y que tendremos aún después de la muerte cuando reinemos con Cristo Jesús. Y el guardarlo también representa el ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y lo guardamos por obediencia para recibir bendición, sabiendo y teniendo claro que no estamos obedeciendo el mandamiento porque creamos que con él vamos a tener salvación. Porque la salvación sabemos que es por gracia, solamente a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y nos da salvación y vida eterna. El cumplimiento de este mandamiento lo hacemos por amor a Dios, porque dice en Juan 14:15 que debemos de cumplir los mandamientos por amor a Dios. Y lo hacemos porque con Él obtenemos bendición al cumplirlo. Yo te invito a que, si te es posible, empieces a mover tu rutina semanal para tratar de descansar los sábados. Y sobre todo, para reconectarte con Dios todos los días, pero en especial el sábado. Y si por alguna razón, no sé, tu trabajo o tus actividades te impiden realmente el poder dedicarle todo el sábado a Dios, yo te invito a que te pongas en oración y le pidas a Él que mueva todas las cosas para que tú lo puedas honrar, cumpliendo con su mandamiento y teniendo esta cita divina con Él los sábados, descansando y orando, leyendo su palabra, haciendo el bien. Y Dios poco a poco va a ir moviendo todas las cosas para que así sea, si realmente tú lo quieres así y tienes fe en esto. Y mientras tanto, lo que sí puedes empezar a hacer es empezar a leer ese día, dedicar un tiempo, lo que sea, una hora, a empezar a estudiar su palabra, a orarle, a poner alabanzas, a tratar de acordarte quién es Dios en tu vida, todo lo que ha hecho por ti, para ti, cuánto te ama y lo importante que eres para Él. Bendiciones. Hasta la próxima.